damos la bienvenida al estudio que tenemos continuamente los días lunes, ¿verdad? Y bueno, estamos hoy con una nueva mensaje de parte de Dios que nos tiene reservados en esta tarde-noche. Y bueno, el mensaje que hoy nos tiene el Señor reservado son para estos tiempos donde en muchas ocasiones y muchas veces nos hace falta saber y entender que hay una misericordia. En estos tiempos a veces nos olvidamos de la misericordia de Dios y a veces nos sentimos un poquito solos, un poquito abandonados en algunas ocasiones, porque así hay algunas veces formas de expresión de algunos hermanos, algunos conocidos que hemos escuchado, ¿no? Y más por la situación que ahorita está agraviando en lo que se refiere a nivel nacional como a nivel internacional, llámese enfermedad, llámese economía, llámese algunas situaciones que se manifiestan de problema natural, ¿verdad? Algunas situaciones como ahorita lo que vimos en Beirut, lo que hemos sabido del avión que explotó en la India, el terremoto que azotó, creo que California, un temblor que dice que en los últimos 100 años no se había dado una magnitud de ese temblor. Por otro lado, estamos escuchando también las noticias de que está sacando fumarolas un volcán, ¿verdad? En el otro lado también por acá, no me acuerdo si es Indonesia, Tailandia, alguno de estos países. Y bueno, amados hermanos, esto lo determinó y lo predestinó el Señor hace tiempo. Vendrán plagas, vendrán terremotos, vendrán rumores de guerra, vendrán pestes, Entonces estamos en un tiempo en donde ahorita se están manifestando estas cosas. Y es por eso que vamos a tocar nuestro tema que el día de hoy se titula es la grata misericordia de Dios. Vamos a hablar acerca de esa misericordia de Dios, ¿verdad? Y antes de comenzar vamos a hacer una breve oración para dar inicio a este estudio que tenemos el día de hoy. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has dado un día más de vida y porque nos has permitido estar reunidos a través de videoconferencia. Gracias, Padre, porque tú nos has regalado, sobre todo, antes de nada, Señor, la libertad y la vida de poder estar aquí también reunidos. Gracias, Señor, porque también nos has permitido tener nuestro trabajo, tener salud, una plena salud. Eso es que, Señor, nos gozamos delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado el pan nuestro de cada día sin merecernos, el techo, el abrigo, el cobijo. Y ahora, Padre, ponemos delante de ti esta ofrenda de nuestro tiempo, escuchando tu palabra, lo que tu Espíritu Santo nos tiene el día de hoy. Ponemos atentos nuestros oídos, inclinamos nuestro oído a tu consejo, a tu palabra. Que sea tu Espíritu el que ministre en nuestro corazón y nuestra mente. Dando gracias siempre, en todo momento, al Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual a Él le ha gustado, Señor, y a Él le plazga que estemos aquí reunidos. Y ese es el propósito y el deseo de nuestro corazón, estar aquí reunidos, aprendiendo y conociendo de la Santa Escritura, de lo que tú nos tienes reservado, Padre, para estos tiempos, para estos momentos donde tan difíciles estamos viviendo y pasando, pero que tu pueblo estamos solamente sobrellevando estos malestares. Es importante, Padre, que todos y cada uno de los creyentes y los cristianos en el mundo estemos discipulándonos, estemos creciendo en palabra para poder entender y comprender los misterios que tu palabra nos tiene el día de hoy. No nada más, Señor, en los tiempos difíciles, de gozo y de paz. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, pero también, Señor, te rogamos por los que se están conectando. Quita toda oposición y todo obstáculo, Señor, que se les presente para que ellos puedan estar reunidos aquí con nosotros. Y que cada corazón, Señor, sea ministrado por el poder de tu Espíritu y estamos agradecidos por lo que nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, te damos gracias. Amén. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy se llama la grata misericordia de Dios. Y vamos a ir viendo un poquito, primeramente, el paso por paso, lo que es el título. Vamos a ir desmenuzando y la palabra grata, vamos a ir, ¿qué es la palabra grata? ¿Cuál es su definición y qué significa? En este caso tenemos a la palabra grato, que significa significa que es gratus, es una palabra
que viene del latín y que se puede traducir como agradable. La palabra grata es una palabra latín, no es una palabra en griego ni es una palabra, sino esta palabra se le asigna que es una palabra en latín y significa gratus, pero su significado es agradable. Entonces ya vimos que el título de nuestro mensaje, que se llama La grata misericordia de Dios, estamos viendo que la palabra grata significa agradable. Y vamos a desglosar y vamos a sacarle el significado a la palabra misericordia. Esta palabra sí tiene su raíz en griego, que significa oiktirmos. Oiktirmos. Lo deletreo. Oik, que es O-Y-K, oiktirmos. Así como soy. Tirmos, oiktirmos. Que significa misericordia, compasión o lástima. Esta palabra misericordia es lo que significa en griego. Entonces, ya vimos ahorita el significado de estas dos palabras. Entonces, si lo relacionamos conforme a su significado, sería la agradable compasión de Dios o la agradable lástima de Dios. Entonces, vamos a ir poco a poco, ir desminuzando todo lo que nos está hablando la palabra, pero vamos a ver qué nos habla el día de hoy el Espíritu Santo acerca de la palabra misericordia. Para esto vamos a tomar como base el pasaje de Lucas 37. Y ahí en Lucas capítulo 10, vamos a ver capítulo 10 del verso 30 al 37. Y este pasaje es muy conocido en la palabra y es la parábola del buen samaritano. A lo mejor algunos de ustedes la han escuchado en alguna ocasión. Esta parábola que el Señor Jesucristo narra en la historia, en su relación con su ministerio y que les enseña a los apóstoles y a todos aquellos discípulos que le seguían. Y vamos, dice así la escritura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por quien fue, dice, y cayó, perdón, en manos de ladrones e hiriéndole. Verso 31 dice así. Aconteció que un sacerdote aquel caminó y viéndolo pasó de largo. Verso 32. Verso 32. Y dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Verso 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Verso 34. Y acercándole, dice que vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidarle y todo lo que gastases de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Verso 30. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Verso 37. Y dijo, el que usó de misericordia con él, y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, vamos a ver de quién estamos hablando. Aquí vamos a dar, vamos a leer versos anteriores. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó a probarle y dijo, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? Dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? O sea, se levantó un escriba en aquellos tiempos y queriendo tentar al Señor Jesucristo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Yo te hago una pregunta. Muchas veces no es algo que tengamos que investigar, no es algo que tengamos que tener un conocimiento, sino es nuestro prójimo.
la persona más allegada. La palabra prójimo viene de la palabra griego que se llama proximus, que significa el más cercano o el más allegado. Entonces aquí el Señor Jesucristo enfrenta a un escriba, a un maestro, a un intérprete de la ley, el cual le dice, maestro, dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesucristo le dice que está escrito en la ley y cómo lees. Esto es importante. Esta palabra que dice aquí la escritura, que está escrito y que la ley y cómo lees. Es importante, amados hermanos en Cristo, nosotros cómo estamos leyendo la palabra de Dios. ¿La estamos leyendo como cualquier otro libro o la estamos meditando como debe de ser? Porque una cosa es meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sucede que cuando leemos la palabra de Dios no le estamos dando el énfasis correspondiente a esa meditación. Estamos leyendo como si estuvieras leyendo el telenovelas, como si estuvieras leyendo a lo mejor alguna otra revista o algún periódico. Y la palabra de Dios se debe de meditar. Dios le dijo muy claramente a Josué, capítulo 1, verso 8, meditarás de este libro de la ley. Meditarás. Meditarás, o sea, no leerás, porque muchas veces leemos y se nos olvida. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, a los hermanos, ¿por qué? Porque son muy olvidados. ¿Qué? Porque a veces leemos y cuando leemos decimos, no sé, ese pasaje o ese versículo, no me acuerdo dónde está, pero está en la Biblia. Y a veces nada más le sacan de su cosecha, ¿verdad? Ahí en Primera de Pancho, capítulo 10, dice, tú, pídate que Dios te ayudará. ¿En dónde dice eso? No, es como dice Dios, y sacan cada rema, por decir de cuando dice, tú cuídate y que Dios te ayudará. No es cierto, ahí no dice. Pero eso sucede porque no estamos meditando en la palabra de Dios. Hay dichos del mundo, sí, a veces hay dichos que salen de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que están escritos en la palabra de Dios. Fueron hechos o sucesos que se presentaron en su momento e hicieron de ellos unos dichos. Y dice aquí más adelante, ¿cómo lees? Es importante, ¿verdad? Siendo un escriba, le dices, tú siendo escriba, siendo maestro de la ley, me vienes y me preguntas algo que tú deberías de qué? De saber conocimiento. Dice el verso 27, y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo se dio la respuesta, ¿se dan cuenta? O sea, ¿sabía o no sabía? Sí sabía. Lo que justificarse a sí mismo, porque más adelante lo vamos a ver. Dice, y le dijo, bien has respondido, ¿quién? Jesús. Dice, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, estaba, como decimos por ahí, ¿verdad? Aferradito en querer hacer tropezar al Señor. Y aquí le respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, que fue lo que leímos. Toda la historia de un hombre que fue sorprendido en manos de ladrones, ¿verdad? Y que le narra una historia al Señor Jesucristo, en donde dice que pasó un levita y le dieron, pero estos hombres pasaron de una manera sin importarles, sin interesarles la situación o la forma que estaba la persona compadecida por una golpiza que pusieron. Hoy actualmente vamos a traer este pasaje a la vida circular. Es como aquel hombre que va ahí entre la Guerrero, la Bondojo, la Buenos Aires o la Argentina, ¿verdad? Y es sorprendido por unos ladrones y le ponen una garrotiza, ¿verdad? Y le quitan su carro, le quitan su cartera, le quitan su celular, X y Y, Z. Y lo dejan ahí golpeado y malherido. ¿Qué sucede? Que muchas veces pasan los cristianos, ¿verdad? Y ahí va a pasar por ahí un sacerdote haciendo una representación de lo que ahora es un obispo o un pastor. Y le ven y dicen, híjoles, quién sabe, ¿no? Pobre cuac, a lo mejor algo hizo. Por otro lado, pasa un levita. ¿Qué es un levita? Un servidor, un diácono, una persona que está de bajo rango, dijéramos así, ¿verdad? De un escalafón abajo de los pastores o de un obispo. Y viéndolo, pues dice, pues, híjoles, pues qué mala onda, ¿no? Pobre muchacho, pobre cuate, ya le despojaron, ya, pero a lo mejor pues un alcohólico, no sé. Pero dice aquí que entonces pasa por ahí cerca un samaritano. Los samaritanos en aquellos tiempos con los judíos no eran bien vistos porque los samaritanos eran una mezcolancia entre judíos
y a algunos gentiles de las tierras donde habitaban. Y por esa razón no eran bien vistos. Pero Jesús hace la narración de esto porque Jesús conocía el corazón de su pueblo, de un corazón duro, y lo vemos reflejado en este escriba que tentaba al Señor, que un hombre que dice interpretar la ley o conocer la ley, estaba tentando al Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque muchas veces la soberbia, la altivez y la vanagloria nos hacen ciegos de saber que el que habla, que el que dirige, que el que lleva el mando o de las cosas o el que te está hablando, dirigiendo, es el mismo Señor Jesucristo. Y dice, más vamos a ver aquí, más adelante dice que el Señor le comenta y le dice que quién de estos tres usó de misericordia. Le dice aquí a este hombre el Señor, ¿quién de estos tres usó de misericordia? Entonces dice, aquel que lo subió a su cabalgadura, lo llevó a su mesón, lo cuidó, lo sanó y lo cuidó. El mismo Señor Jesucristo le dijo, haz esto y vivirás. 2 veces le dice las mismas palabras, haz esto y vivirás. Es importante, amados hermanos en Cristo, que nosotros debemos entender cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó en esa cruz. ¿Cuál fue el mensaje que el Señor Jesucristo nos dejó a través de su palabra? El amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra cosa la cual en un momento dado pudiera a nosotros nos pudiera reflejar esa salvación. No hay otra cosa más que a Dios le interese que el amor que tengamos unos con otros. Ese amor que le tenemos a Dios es el mismo amor que Dios quiere que tú le tengas a tu prójimo. Y esta es una forma de usar la misericordia. En la comparación del sacerdote y el levita y el samaritano, dice, se negó a ser indiferente al viajero que estaba casi muerto. Más bien, le tuvo compasión, hablando del samaritano. Dice, le mostró misericordia y le ayudó. Por lo cual, misericordia es tener compasión de lo que ya habíamos leído, ¿verdad? Anteriormente, compasión, misericordia, lástima. Compasión de alguien. En ayudar por amor sin esperar algo a cambio. Este hombre lo hizo sin recibir nada a cambio. No lo hizo para ver si iba a recibir una recompensa. No lo hizo, ¿verdad? Por si le iban a dar ahí una lana por haber ayudado. Y así es como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Porque mira, me dio un celular. O simplemente me encontré esto. Simplemente, ¿sabes qué? El hecho de lo que hace este samaritano de ayudar a una persona que tiene una necesidad. Pero luego decimos, oye, me encontré este perro fino, ¿verdad? Y tiene ahí la dirección y el nombre y el teléfono. Pero como es un perro fino, muy caro, mejor me lo quedo. O voy a hablar y les voy a decir que tengo a su cachorro para ver cuánto me dan por el perro. Siempre la acción del ser humano es buscar un beneficio de los demás. Muchas veces estamos esperanzados en que vamos a recibir algo. Yo lo hago, pero pues sí, pero pues ¿cuánto me vas a dar? Pues es que ya sabes, ¿verdad? Que por ahí pues hay cosas que se tienen que mover y se tienen que hacer y la verdad, muchas veces, amados hermanos en Cristo, no está en nosotros ese don. Es un don que viene de parte de Dios. Es un don que viene de parte de Dios. No está en nosotros, amados hermanos. Así se los digo textualmente. Si estuviera en nosotros, ¿cuánto a los demás? Inmediatamente nos dio salvación, no fue nuestro valor, ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, el amor, misericordia de Dios. Porque como aquel a los ladrones dejaron medio muerto. Todo eso
no puede ayudarnos. Se pasaron de largo. Se pasaron de la y el sacerdote, haciendo una mención de unas personas religiosas. ¿Por qué? Porque los religiosos son así. Tienen un pensar desconectado de la palabra, con un pensamiento, con una boca adoran a Dios y con una maldicen a los hombres y juzgan sin saber que el único que puede juzgar a los hombres es Dios. Y dice aquí, sin embargo, el Señor, quien es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en iniquidades, nos vivificó juntamente con Cristo. Y esto lo dice en Efesios capítulo 2, verso del 4 al 6. Ahí nos habla acerca de esto que leímos, de esta misericordia que Dios nos dio, sabiendo que éramos en algún tiempo muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice la escritura así, porque, pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor, con que nos amó, verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y esto es qué? Por gracia sois salvos, dice aquí la palabra de Dios, no es por alguna otra acción. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fue la misericordia de Dios la que nos salvó, fue la misericordia de Dios la que nos benefició, hermanos. No es nuestras acciones, no son nuestras obras, no son nuestros hechos, no es porque yo sea muy bonito, de buen parecer y porque tenga dinero y porque les dé de comer a los pobres, porque haga esto, porque les lleve de comer a los viejitos, porque les lleve de comer a los niños de la calle, porque yo estoy haciendo lo otro, porque visito a los enfermos, porque voy a ver a los presos. No es por eso, no es por eso que nosotros tenemos garantizada una vida eterna en el cielo. Es por la misericordia que Dios tuvo por nosotros, que aún cuando éramos pecadores, vivíamos en la iniquidad, vivíamos separados de Dios, dice, Cristo murió por nosotros y nos dio juntamente nos resucitó y nos dio vida eterna. Ese es el mensaje de la misericordia de Dios. No olvidando de dónde salimos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice ahí, no me lo quites tantito, déjamelo ahí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué? Misericordia. Una vez más, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, hay una esperanza en nuestras vidas, amados hermanos, viva. O sea, tienes una esperanza. Y muchas veces nosotros nos menospreciamos de esa esperanza. Y a veces nosotros no entramos o no queremos entrar dentro de esa esperanza. Y esa esperanza es a través de la resurrección de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo venció a la muerte, llevándola cautiva. Nos dio juntamente con Él vida eterna. Entonces, ¿tenemos una esperanza, sí o no? Claro que la tenemos. En estos tiempos tenemos esperanza. Claro que tenemos esperanza, porque esa esperanza que habla Romanos dice que no avergüenza, esa esperanza que el Señor Jesucristo nos dio al decir que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, esa esperanza que dice el Señor, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esperanza sigue y sigue en la vida del creyente. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 15 al 16. Romanos 9, verso al 16. Y dice así la escritura, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y no me compadeceré del que yo no padezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense bien lo que aquí nos dice la escritura. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No es porque tú y yo hagamos buenas obras, no es porque tú y yo
seamos muy bellos y porque yo me sé la Biblia, porque yo estudié la Universidad Teológica de fulanita tal y me perfeccioné y estudié estudié en una licenciatura en teología, en hermenéutica y todo esto. No es por eso, hermano. Pablo aquí también Pablo hace mención, ¿verdad? Y diciendo él, Pablo, el mismo apóstol Pablo, siendo un gran discípulo, ¿verdad? Teniendo como maestro a Gamaliel, a uno de los antiguos rabinos, de los mejores maestros de aquellos tiempos, judío, ¿verdad? Dice aquí la escritura, hacelo fuerte, era así Pablo. Dice, yo todo lo que tengo deshecho, lo tengo toda esa carrera, tengo todo esa que he aprendido, toda esa licenciatura, ingeniería, doctorado en mi mundo circular o en el mundo hoy, en el mundo espiritual. Simplemente Pablo dice, yo nada más digo una cosa, lo que sé, yo nada más sé es que no sé nada. Yo nada más digo esto, lo que sé, lo tengo por vano. Y yo solamente sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, porque Dios, en su rica misericordia, así se lo dio al apóstol Pablo. En otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder, esfuerzos, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin misericordia no podemos hacer nada por nosotros mismos. Juan capítulo 5, verso 30. Vamos a ver en Juan capítulo 5, verso 30. ¿Qué nos dice? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice el Señor Cristo sus palabras. Él mismo, siendo Dios hecho carne, como dice en Filipenses, dice que Él no buscó lo suyo, Él no buscó su beneficio, Él no buscó hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros, ¿quiénes somos? Tristes mortales. Queremos ir a hacer lo que queremos, ¿verdad? No todo nuestro, lo que, como dice por ahí un amado hermano predicador, queremos hacer lo que nuestra galarena gana nos da. Y no va a pasar. Si yo me la sé, yo al otro, yo. Hermano, no sabe usted nada. Y vamos conforme a la perfecta voluntad de Cristo. Vamos a Juan capítulo 15, verso 5. ¿Qué nos dice Juan capítulo 15, verso 5? Estamos en este mismo libro que está en el Nuevo Testamento. Y así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo se lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amados hermanos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que a veces nosotros pensamos y decimos, es que no me está yendo bien en mis negocios, no me está yendo bien en mi vida, no me está yendo bien en mi matrimonio, no me está yendo bien en mi relación con mis hijos, no me está yendo bien en mi escuela o en mi trabajo o en lo que estás haciendo o pretendes hacer? ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios. Porque muchas veces decimos, es por mi fuerza, es por mi intelecto, es porque yo lo sé, es porque yo no necesito tanto ahorita molestar a Dios. Amados hermanos en Cristo, la soberbia fue algo que hubo en el corazón de Satanás. Entonces, no está en nosotros. Si nosotros nos apartamos de Dios, nada sois. Por eso es muchas veces, por eso no progresa tu alma, por eso no eres bendecido, pues no eres sanado, no eres prosperado. ¿Por qué? Porque, amado hermano en Cristo, escúchame, estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera del propósito de Dios, no quieres someterte a Dios, quieres hacer tu lucha. Dice en Zacarías capítulo 3, no es por espada ni por ejército, sino por su Santo Espíritu. O sea, no es porque yo me la sé, no es porque mis doctorados saben más que la sabiduría de Dios. Ándale pues, ¿verdad? Y ahí vas, pero derechito, como dice la palabra, dice, como voy al matadero. Y ya luego te pasan las cosas, ya estamos chillando, ay, Señor. Y ahora sí ya le echamos la culpa a Dios. Bueno, no te quisiste someter a Dios y no quisiste buscar su voluntad de Dios, pero somos muy buenos para buscar el pretexto y aventar la pelotita a alguien. Vamos a ver algunas versiones que son diferentes para este pasaje que está en la traducción de la Reina Valera, que es la Reina Valera 1960, y es la traducción de lo que estamos viendo en Romanos 9, capítulo 16, 15, perdón, y 16. Vamos a ver qué nos habla ahí porque, para que nos quede un poco más claro lo que aquí
el apóstol Pablo hace mención en la carta de los Romanos. Dice en Romanos 9, verso 15. Y esto es en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y me mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Verdad? Aquí es claro el Señor. Al Señor no tenemos que decir, Señor, ayuda a mi hermanito, ayuda a mi hijo, ayuda a mi papá, ayuda. Ya ves que ellos van a visitar, ya ves que ellos les llevan de comer a los pobres, ya ves que... Dice, al Señor nada le tenemos que decir. Al Señor no le tenemos que dar consejo, no le tenemos que indicar qué es bueno y malo. Dios dice aquí su palabra muy claramente, yo tendré misericordia de quien yo quiera y me mostraré mi compasión a quien yo quiera. Ay, Señor, ese hombre, esa persona, ese es un pecador, esa es una pecadora, ha hecho y deshecho. Mucho peca, mucho se le ama. Entonces no está, las cosas, hermanos, sus pensamientos no son nuestros, ni sus caminos son nuestros. No vamos a entender, tenemos una mente limitada. Dice en Isaías, el profeta Isaías, ahí habla bien claro, dice, oh gusanos de Jacob, somos gusanos, no nos comparemos con Dios. Dice en la otra traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional, 1999, de este mismo pasaje de Romanos 9:15, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Vuelva a decir el Señor en dos versiones distintas, más aparte la versión Reina Valera 1960, que es la que estamos viendo en el monitor. Entonces, amados hermanos, Dios tiene compasión de quien quiere. No, Señor, pero es que... Mira, te digo una cosa, mi amado hermano, nosotros que visitamos las cárceles, vimos ahí adentro mucha gente verdaderamente arrepentida por sus pecados y teniendo una convicción en las cosas de Dios como no tienes idea. Y hay mucha gente que está libre, pero está presa espiritualmente. Y estos presos están libres espirituales. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia los había alcanzado en donde estaban. Y Dios tuvo misericordia. Y muchas veces nosotros como creyentes, a veces nos comportamos como los gentiles del mundo, ¿verdad? Y decimos, ¿ven? Y no, ¿y para qué vamos ahí? No, hermano, aquí va. Esos ya están condenados. Esos son asesinos, violadores, secuestradores, drogadictos y X y Y y Z. Pero se nos olvida una cosa, que también por ellos Cristo vino y murió. Y dio su vida por causa de ellos. Por eso les vuelvo a decir, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para señalar a los demás? Es importante que antes de que levantemos algún juicio o alguna opinión, o alguna expresión o declaración hacia alguien, primeramente debemos juzgarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 1, verso 50. Lucas capítulo 1, verso 50. Y dice, y su misericordia es de generación en generación los que le temen. Su misericordia se va extendiendo de generación en generación. Nos dice aquí la escritura que el Señor extiende esa misericordia para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos, y esa misericordia Dios, ¿verdad?, la extiende a tus generaciones. Así como le dijo a Abraham, será bendita tu descendencia, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas y hasta la actualidad. Y dice, y será del mar y como las estrellas del cielo, no habrá quien las cuente. Dios tiene misericordia de tu generación. Escúchame, hermano, en este día. Si tus hijos están pasando algún problema, Dios va a extender esa misericordia que tuvo contigo, la va a extender a tus hijos. Si tus hijos están pasando un padecimiento y los hijos de tus hijos, tus nietos están pasando, también a tus nietos les llegará esa misericordia, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque es así nuestro Dios, porque dice Santiago, porque en él no hay sombra de variación ni mutabilidad. Dios no cambia. Es que si Dios tuvo de ti misericordia, la va a tener de tus hijos.
y así estén pasando las pruebas que estén pasando, y así se haya ido tu hija con el novio, y así tu hijo esté a lo mejor ahorita recaído en las drogas, y así tu esposa a lo mejor también se haya ido con un amante, o tu esposo, ten esperanza y fe, que si son de los llamados para la misericordia y para la vida eterna, Dios los traerá. Y Dios va a restaurar, y Dios va a renovar. Una parábola más que podemos hablar de la misericordia de Dios es a través del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó la herencia que le dio el padre, pero el padre siempre estuvo en la esperanza de volver a esperar a ese hijo que se había ido. ¿Y qué sucede cuando el hijo se malgastó todo el dinero en mujeres, en borracheras y en todo este tipo de situaciones que hoy el mundo actual sigue dando? Son diferentes los tiempos, pero los pecados siguen siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace el hijo? Se malgasta todo y después se queda sin nada. Se le fueron los amigos, los que dizque amigos, ¿dónde están? ¿Verdad? Cuando tenías, eran tus cuates. Ahora que no tienes, no, ya no están. Dice un dicho, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué sucede? Entonces, regresa el hijo pródigo y dice, Señor, yo en la casa de mi padre, yo no tenía ni ningún tipo de necesidad. Regresaré con mi padre y le diré que me haga como uno de esos jornaleros que trabajan con él. Cuando el hijo regresa, el padre se ilustra que el padre veía siempre al atardecer el horizonte esperando la venida del hijo. Él siempre tuvo una esperanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que tuvo esa esperanza el padre? Porque él sabía que su Dios le había prometido esa misericordia que se iba a extender en él, pero también a sus hijos, y que Dios iba a tener misericordia de su hijo y que iba a traer a su hijo de nuevo al redil, de nuevo a casa. Eso es tener fe de esa misericordia. Y Dios va a arreglar los problemas que haya en las vidas de tus hijos, en la vida de tus nietos, de tus bisnietos y tataranietos, y así sucesivamente las generaciones que vengan adelante. Vamos a ver más adelante, pero bueno, ahí anoten, no los vamos a ver por cuestiones de tiempo, porque nos está ganando el tiempo. Anoten ahí los que apuntan, Salmo 25:10, Salmo 25:10, van a anotar Salmo 33:18. Bueno, aquí ya no lo puso, vamos a verlos rápidamente, ya no los pusieron, gracias, muy amables. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Para los que guardan su pacto y su testimonio. La misericordia nos va a alcanzar y su verdad para los que ¿qué? Guardamos su pacto y el testimonio. Vamos al Salmo 33:18, por favor. Salmo 33:18 dice así, he aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan su misericordia. La vista del Señor está en los que le temen, en los que guardan su pacto, en los que hacen su voluntad. Vamos al Salmo 36, versos 7 al 10. Dice así la escritura, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Verso 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Verso 9. Porque contigo está el manantial de la luz, veremos la luz. Y verso 10 dice así. Verso 10. Y extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos corazón. Qué precioso salmo. Salmo 57:10. Vamos con el último salmo que nos habla de esta misericordia tan preciosa. Salmo 57:10, hermanos. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Tan grande es. O sea, Dios, quitémonos esa parte. Ya no he escuchado que a veces las personas en el mundo dicen, mi Diosito. Ay, le pedí a Diosito. Pues yo veo como que su Diosito es chiquito, ¿verdad? Y minimizan a Dios así, chiquito. Mi Diosito, es tu Diosito. No,
Amados hermanos en Cristo, yo tengo un Dios grande, dice la Biblia, es el omnipotente, el todopoderoso, el grande Dios de Israel, el león de la tribu de Judá. Ese es mi Dios. Vamos a ver otros ejemplos. Génesis 24, capítulo 24, versos del 1 al 25. Y no vamos a irnos extendiendo ya mucho por cuestión del tiempo, mis amados hermanos, porque tenemos que acabar rápidamente. Bueno, aquí en este pasaje o en este libro de Génesis, capítulo 24, del 1 al 25, vamos a hacer una breve nada más recopilación de la enseñanza de este pasaje. Dice, de tal manera era la misericordia de Dios sobre Abraham. Estamos hablando de Abraham. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 2. Y dijo Abraham a un suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi. Verso 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi mujer, para mi hijo mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y a la parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos pasando, en este pasaje vamos a ver cuando Abraham busca esposa para Isaac. Qué importante es ver que muchas veces nosotros como padre oremos por las futuros esposas e esposos de nuestros hijos. Eso es buscar esposa para nuestros hijos o esposo para nuestras hijas. Es importante, amados hermanos, que nosotros, acuérdense que les dije que la misericordia es de generación en generación, pero nosotros también tenemos que orar a Dios por esas generaciones. Y aquí nos dice la escritura en el Génesis capítulo 24, del 1 al 25, cuando Abraham le dice a su siervo, vas a ir, no a la tierra de donde me sacó Dios, no de esa tierra. Canaán era una tierra pagana, no irás allá, sino vas a ir a otro lado, vas a traer una esposa digna para mi hijo. Dios te va a mostrar. Y vemos más adelante que el siervo ve a Rebeca sacando agua de un pozo y le da señal y le dice al Señor, dame señal, Señor, si esta sería la mujer para el hijo de mi Señor. Si ella me diera de beber y le diera mis camellos, ella es la mujer que sería para la hija de tu siervo, para el hijo de tu siervo, perdón. ¿Y qué sucede? Que se cumple esa señal. Entonces, cuando él le dice a Rebeca, ¿sabes qué? Mira, yo vengo de parte de mi siervo Abraham y y empieza a narrar toda la historia, ¿verdad? Y él anda buscando una esposa para su hijo y pum, 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 yo le pedí a Dios y eres tú la adecuada y le da joyas y le da obsequios que Abraham le había dado para que le diera a ella y a su familia. Cuando se confirma a través de los padres, pero también los padres, fíjense, de Rebeca, como que dudaban, así como que, ¿por qué tienes que ir? ¿Y dónde está el chavo? Hoy no soltamos, ¿verdad? Hoy sería muy ilógico decir que alguien venga alguien y me diga, oye, es que me mandó Chuchito, el de la colonia Narvarte, y me dijo que pues vengo aquí hasta Pozalco porque dice que no le tome mujer de su delegación, porque allá todas son criminalas, marihuanas y ta. Entonces vengo para tomar una mujer para la hija de mi compadre que está allá en Narvarte. Y tú agarras y dices, pues qué buena onda, no, pues sí, pues llévate a mi hija, dile ahí a tu compadre acá para tu chavo. ¿Lo harías? Pues no, ¿verdad? Ya estos tipos así, pues como que no. Pero ¿qué te crees, mi amado hermano? En algunas regiones, en algunas partes del mundo, y no vamos lejos nada más del mundo, algunas partes aquí de nuestro país, se da que muchas veces las familias ya tienen predestinadas a sus hijos a casarse con las de otras familias. ¿Por qué? Porque fue algo que ya venía desde tiempo atrás, años atrás, siglos atrás. Pero no con las mismas promesas, no con la misma misericordia. Y aquí entonces dice, este siervo dice, Dios halló misericordia
en su siervo. O sea, este siervo dijo, el Señor halló misericordia en mí y misericordia en mi señor Abraham y para su hijo, el llevar a esta mujer. Y se cumple lo que dice la historia, ¿verdad? Y ya hemos conocido que Rebeca era la esposa de Isaac, hijo de Abraham. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Saben de dónde venía Rebeca? Era hija de un primo o hermano de Abraham. ¿Verdad? Qué vaciado. Vamos a Génesis capítulo 39, verso 21. Y dice Génesis capítulo 39, verso 21, dice, pero Jehová estaba con José. Y hablando de otro ejemplo, acuérdense que estamos viendo ejemplos de la misericordia. Y aquí en Génesis capítulo 39, verso 21, estamos hablando ahora de José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, ¿verdad? Y le dio gracia en los ojos del jefe. ¿De qué? De la cárcel. Fíjense bien, ¿por qué creen que José alcanzó misericordia a los ojos del... ¿Por qué creen, hermano? Porque dice la palabra que José era ¿de qué? De buen testimonio. Lo leímos en uno de los salmos. De buen testimonio, decía el salmo, guarda mi pacto y mi testimonio. José es un hombre íntegro, que no adoraba a los dioses paganos en Egipto, que no fue un hombre que en el cual se le hallara alguna culpa, porque aun cuando la bruja, esposa de Potifar, ¿verdad? Y se le insinuó y todo, y le bailó la danza de los velos y todo, ¿verdad? No se dio José, no dobló José su convicción, huyó. Entonces era un hombre íntegro delante de Dios José. Por eso te digo una cosa, hermanos, cuando los caminos del justo, dice la palabra, cuando los caminos del justo son agradables a Jehová, dice, Dios hace estar en paz aún hasta sus enemigos. Y Dios le dio gracia delante de Faraón. Dios le dio gracia delante del carcelero. ¿Por qué? Su testimonio. Nada más por eso. A pesar de las dificultades, que todo estaba en el plan del Señor, de todas las dificultades que había vivido José, estaba en el plan del Señor. El Señor estaba con José y demostró su misericordia. ¿Cuántos hombres hoy actualmente son cabales, rectos, de buen testimonio, que no haya una mancha alguna que ensucie tu persona, tu integridad, tu testimonio delante de los hombres? No hay algo que no se te busque irreprochable. Muy pocos, muy poco. Estamos con la mentalidad clásica de nuestro. No tranza, que no avanza. El que no tranza no avanza. Nada más echen en sus pensamientos. Amados hermanos en Cristo, Dios llamó a ser que fieles testigos del Dios viviente. Hebreos 4, capítulo 4, verso 14 al 16, nos dice así, Hebreos 4, capítulo 4, verso 14 al 16, y dice, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sus 16. Verso 16. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, amados hermanos, si somos como lo que dice en el verso 14 y en el verso 15, entonces podemos acercarnos pues confiadamente al trono de esa gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Esto es importante. Y hallar gracia para lo oportuno, ¿qué? Socorro, hermanos. O sea, no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos acercarnos a Dios, ¿sí que?
si nosotros estamos manchados. Dice, necesitamos misericordia. No hay nadie que dice, no hay nadie que no la necesite. Por lo cual, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos. Abramos nuestros corazones a Dios y damos su misericordia y compasión sobre nosotros, como David lo hizo en respectivas situaciones. La reflexión es esta, amados hermanos en Cristo, y voy un poco, ya cuestión de tiempo, rápido, para darle ya término. Dice la reflexión, dice, la misericordia de Dios se refleja en la cruz de Cristo, un reflejo directo de su amor por nosotros. La misericordia es una extensión y expresión de amor, un acto de bondad, compasión o favor. La misericordia es una característica del único Dios verdadero. El amor constante del Señor nunca cesa. Su misericordia nunca llegan a su fin. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y 23. Ahorita sí nos vamos a ir rápido, no hay necesidad tanto, vayan apuntando los versículos si es posible para no irnos deteniendo. El plan de Dios se deriva de su amor misericordioso por su pueblo, sabiendo que no había nada que pudiéramos hacer para ganarnos el camino hacia su presencia. Él hizo un camino a través de la crucifixión de Cristo, derrotando a la muerte. Jesús abrió el acceso a Dios para nosotros a través de la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que viven en nosotros. Cada día trae una nueva misericordia. Cada mañana Dios es fiel. Aunque todos los días nos quedemos cortos, la misericordia es el regalo de Dios para el corazón arrepentido. Tú, Señor, dice así el Salmo 86:5, tú, Señor, perdonas y eres bueno, que abundan en amor para todos los que te llaman. Dice Efesios 2, verso 4 y 5, pero debido a su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir con Cristo, incluso cuando estábamos muertos y en transgresiones, es por gracia que has sido salvo. Tito 3:5, Él nos salvó no por cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó a través del lavado del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Santiago 3:17 dice, la sabiduría de arriba es antes toda pura, también es amante de la paz, amable en todo momento y dispuesto a ceder a los demás, está lleno de misericordia. La misericordia de Dios está muy cerca del perdón. Y en su artículo, Ten piedad de mí, David Mathis dice, cuando Dios muestra su misericordia, lo hace con total intencionalidad y fuerza. Y nosotros, con sus criaturas, podemos vislumbrar profundamente quién no es solo soberanía, sino también es bondad. Dios ha elegido ser misericordioso con su pueblo. La misericordia es una expresión de quién es Él y su amor por nosotros. Éxodo 34 del 6 al 7. Éxodo 34 del 6 al 7. Y dice Lucas 6, 35 al 36. Lucas 6, 35 al 36. Dice, ama a tus enemigos, hazles el bien y préstales sin esperar que te devuelvan nada. Entonces tu recompensa será grande y serás un hijo del Altísimo, porque Dios es amable con los ingratos. Beneficios de la misericordia de Dios incluyen la paz, el amor y la alegría. En Cristo, misericordia y verdad se encuentran. Las personas centradas en Cristo en un mundo a través de su perspectiva y su amor fluye a través de sus vidas. Cuando somos misericordiosos con los demás, su corazón y el nuestro se llenan de alegría. Cuando nos sometemos a sus caminos misericordiosos, elegimos reconocer la paz. Sin Cristo esto es imposible. Afortunadamente, su misericordia son nuevas cada mañana, como lo leímos en Salmo 86, 15 al 16, ya lo leímos. Señor, pero tú, bondadoso, lento para enojarse, que abunda en amor y fidelidad, acude a mí y ten piedad de mí. Muéstrame tu fuerza y nombre, tu siervo. Sálvame, porque yo te sirvo. La misericordia es una
piedra angular, característica de Dios. El amor es el denominador común entre misericordia y gracia. La misericordia es lo que nos saca de problemas. Aquí escribe el doctor Ray Pritchard. Dice, la gracia nos da lo que nos merecemos. Por la gracia, Jesús nos salvó y la misericordia fluyó de las últimas palabras de Jesús, diciendo en Lucas 23:24, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misericordia y la gracia, el amor y el perdón son características del único y verdadero sabio Dios. Amados hermanos en Cristo, sin misericordia no somos nada, porque por misericordia hemos sido salvos. Y esto es por la gracia, por el sacrificio, por el amor que Dios tuvo, como lo dice en Juan capítulo 3, verso 16. Es importante ser misericordiosos en todo momento, ser misericordioso con aquel que te pide una moneda en una esquina, con aquel anciano que lo ves con su botecito afuera del metro o afuera, en la parada del camión o en donde vas. Ser misericordioso es también con aquel que te pide una ayuda. Ser misericordioso no nada más con los de adentro, con los buenos, con los que contienes convivencia, con tu compadre, ¿verdad? Que es el delegado de tal delegación, ni tampoco con tu comadre, ¿verdad? Que es la que te presta el dinero de la caja de ahorro de los demás. No, es ser misericordioso con todo. Con el que te tira la basura, con el que te hace el quehacer en tu casa, con el que te ayuda a planchar, el que te hace la comida. Sé misericordioso, es una extensión del amor y la fidelidad y de la compasión de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este precioso estudio que nos dio el día de hoy y vamos a pedirle a Dios que si esa misericordia se ha extinguido en nosotros, se ha desaparecido, se ha ocultado, se ha apagado, vamos a pedirle al Dios de la misericordia que nos siga llenando de esa bondad, amor y compasión. Padre, te damos gracias que en este día tú nos has llenado, Señor, de tu misericordia y nos has llenado de tu infinito amor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros, Señor? Pero tu misericordia es de generación en generación y nos has bendecido y nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, por sacrificio para que podamos tener acceso directo a la gracia, a poder en comunión contigo. Señor, si esa misericordia que hoy yo recibí o que recibí hace 2 años, 3 años, 20 años, desde el momento que yo decidí que tu palabra, que tu verdad estuviera en mí, Señor, ahora esa misericordia tengo que dar hacia los demás, a los necesitados, al pobre y al constricto de espíritu, porque Señor, tú me has llamado a ser luz. Tú me has llamado a ser sal de este mundo, de donde está lleno de tinieblas, donde la oscuridad, Señor, sigue avanzando, en donde la maldad, Señor, no se detiene. Señor, pero la gracia, dice tu palabra, que sobreabundaría, que tu misericordia, esa gracia que tenemos cada uno de los que creemos y somos tus hijos, estén en nosotros y podamos reflejar la misericordia de Jesucristo, dando un fiel testimonio de que Cristo está en nosotros, llenos de bondad, de buena misericordia, de amor, de compasión, de amabilidad, de decencia, de honestidad, de ser, Señor, siempre fieles a nuestras verdaderas convicciones que tenemos en ti, Señor. Porque nada hay fuera de ti, nada somos, papito lindo, nada seremos sino que tu misericordia nos alcanzó. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, tú nos predestinaste desde antes de la fundación de este mundo. Y esa predestinación y ese plan que tú tenías en nosotros era también que nosotros trabajáramos y viéramos y viviéramos y que si fuéramos fuentes de misericordia a los demás. Es por eso que hoy en este día, Padre, gracias yo te doy por todo lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque si estos tiempos son peligrosos, son tiempos de fe, son tiempos de misericordia. Y el que practica tu palabra, Señor, las palabras de tu pacto, son los que verdaderamente, Señor, saldremos valientes, saldremos adelante de toda esta situación, Padre, porque fuera de ti no hay nada, porque fuera de ti nada existe. Hoy, en el nombre de Jesús, nos levantamos, Señor mío, y te rogamos que tengas de nosotros misericordia, porque si en un tiempo, Señor, no la dimos, tenla hoy por nosotros, para que podamos regresar a esas sendas de verdad y de justicia, las cuales nos dejaste tus pisadas para seguir. Hoy, bendito Señor, a ti acudimos. Tú eres bueno,
Tú eres santo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Papito, gracias por ser buena. Gracias porque eres inmutable. Porque no cambias. Porque nos has prometido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios y mi Señor.